Movimiento armónico simple. Una fuerza de 400 newtons alarga 2 metros un resorte. Una masa de 50 kilogramos se une al extremo del resorte y se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 10 metros por segundo. Un modelo que permite determinar la posición x de t de la masa es. Vamos a escoger entre estos modelos A, B, C y D cuál es el modelo apropiado para encontrar la posición x de t de la masa. Después de escoger el modelo, en la segunda parte del ejercicio vamos a encontrar la ecuación x de t del movimiento resolviendo la ecuación diferencial. El problema que hemos planteado es un problema de vibraciones mecánicas, donde queremos encontrar la posición x de t de una masa que está atada a un resorte. Cuando la masa se ata al resorte, esta estira el resorte y el resorte entonces adquiere una fuerza que se denomina fuerza restauradora, que la vamos a llamar F. Esa fuerza restauradora depende del estiramiento o alargamiento o elongación del resorte. Entre más estirado esté el resorte, pues más fuerza restauradora va a tener. Y también depende de una constante K asociada con el resorte. Según la ley de Hooke, la fuerza restauradora es igual a una constante K que depende del resorte por la elongación que tenga el resorte. En este gráfico observamos tres estados del resorte. En primer lugar, tenemos el resorte no estirado, sin la masa. En este segundo gráfico tenemos el resorte con una masa m atada al resorte y la masa en equilibrio. En este tercer gráfico tenemos la masa atada al resorte, pero la masa en movimiento. Cuando la masa está en equilibrio, tenemos una elongación que vamos a llamar S, un estiramiento S del resorte. Y las fuerzas que están actuando sobre la masa serían las siguientes. Hacia abajo está actuando el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Como está actuando hacia abajo, la vamos a considerar positiva. Y hacia arriba está actuando la fuerza restauradora del resorte, que la vamos a considerar negativa, y que según la ley de Hooke es K, la constante del resorte, por la elongación S que tiene el resorte. Como la masa está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es cero, es decir, la fuerza mg menos la fuerza restauradora, que es K por S, debe ser igual a cero. Pasando ese K por S que está negativo al lado derecho, nos queda que mg es igual a K por S. Esta igualdad la vamos a usar más adelante para obtener la ecuación del movimiento. Ahora supongamos que la masa está en movimiento atada al resorte. En un instante t, la masa ha elongado el resorte una longitud x. Para ser más precisos, depende del tiempo t y entonces sería x igual a x de t. En ese instante t entonces, las fuerzas que están actuando sobre esa masa son el peso mg, que actúa hacia abajo, que lo consideramos positivo, y la fuerza restauradora, que actúa hacia arriba y que la consideramos negativa. Pero la elongación en ese instante t del resorte sería la elongación cuando está en equilibrio S más una elongación X. La elongación sería S más X, X más S. Y por tanto la fuerza restauradora sería K por X más S, menos K por X más S porque actúa hacia arriba. En la posición de equilibrio consideramos que X es igual a 0. Y vamos a convenir que si la masa está por debajo de la posición de equilibrio, entonces X, su elongación la vamos a considerar positiva. Y que si la masa está por encima de la posición de equilibrio, su elongación la vamos a considerar negativa, X menor que 0. Para la velocidad de x' de t, tenemos convenciones similares. Si por ejemplo en un problema nos dicen que la masa se libera
con una velocidad descendente, entonces la velocidad inicial la consideramos positiva. Por el contrario, si nos dicen que la masa se libera con una velocidad ascendente, entonces la velocidad inicial la consideramos negativa. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos, la longitud en metros y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras, la masa en flux, la longitud en pies y la gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Si en algún problema las unidades están en el sistema inglés, digamos la fuerza está en libras, la masa en flux, pero nos dicen que la longitud son tantas pulgadas, entonces esas pulgadas debemos convertirlas a pies para trabajar pues con las mismas unidades. Movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple se supone que no hay fuerza de amortiguamiento o de resistencia y que tampoco hay fuerza externa. Según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa que es m por la aceleración que es la segunda derivada de la posición x2' debe ser igual a la sumatoria de fuerzas. En el movimiento armónico simple, las fuerzas que actúan son entonces mg, que es el peso que actúa hacia abajo, positivo, y la fuerza restauradora, como lo vimos anteriormente, es el elongamiento o estiramiento del resorte, que es x más s, por la constante k del resorte, y que la consideramos negativa porque actúa hacia arriba. Aplicando ahí pues propiedad distributiva, tenemos menos k por x, nos da menos kx, y menos k por s, menos ks. También vimos que mg era igual a k por s, por tanto este mg se cancela con este k por s, nos va a quedar mx2' igual a menos k por x. Pasando ese menos k por x al lado izquierdo a sumar, tenemos entonces mx2' más k por x igual a 0. Este es el modelo para un problema de movimiento armónico simple. En este problema nos dicen que una fuerza de 400 newtons alarga 2 metros un resorte. Ese dato nos permite encontrar la constante de ese resorte. Vamos a usar que mg es igual a k por s. Nos dicen que una fuerza de 400 newtons alarga el resorte una longitud s de 2 metros. Entonces vamos a obtener 400 igual a k por 2. Ese 2 que está multiplicando al k lo pasamos a dividir al 400 y obtenemos entonces 400 sobre 2 igual a k. Es decir, que la constante k del resorte va a ser 200. Luego nos dice que a ese resorte se ata una masa m de 50 kilogramos. En el problema no se dice que hay una fuerza de amortiguamiento o resistencia ni que hay una fuerza externa. Por tanto, este problema es un problema de movimiento armónico simple. Y la ecuación diferencial es entonces mx2' más k por x igual a 0, donde m es la masa, que es 50 kilogramos. 50x2' más k es 200, la constante del resorte, más 200 por x igual a 0. Dividiendo entre 50 en ambos lados obtenemos x2' más 4x igual a 0. Además tenemos las condiciones iniciales que x de 0 inicialmente la masa se libera desde la posición de equilibrio, entonces x de 0 es 0 y se libera con una velocidad ascendente de 10 metros por segundo. Como la velocidad es hacia arriba, la consideramos negativa. La velocidad es x' de 0 sería entonces menos 10 metros por segundo. El modelo que debemos escoger entonces es el dado en C, x2' más 4x igual a 0,
x de 0 igual a 0 y x' de 0 igual a menos 10. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de coeficientes constantes que tiene asociada una ecuación característica y que la solución de la ecuación diferencial depende de las soluciones o de las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica es en este caso donde aparece x2', colocamos lambda cuadrado, y donde aparece esta constante 4 por x, colocamos simplemente la constante igual a 0. Es decir, lambda cuadrado igual a menos 4, pasando el 4 al otro lado, negativo. Sacando raíz cuadrada obtenemos que lambda es igual a más o menos raíz cuadrada de menos 4. Lambda igual a más o menos raíz cuadrada de 4 por menos 1. Lambda igual a más o menos raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz de menos 1 es la unidad imaginaria i. Esto lo podemos escribir como lambda igual a 0 más o menos 2i. Las raíces de la ecuación característica en este caso dieron complejas. La parte real del número complejo es alfa igual a 0 y la parte imaginaria es el número que acompaña a i, lo llamamos beta, que sería 2. Según la teoría de este tipo de ecuaciones, la solución general de la ecuación diferencial cuando hay raíces complejas es de la forma x de t igual a una constante arbitraria c1 e a la alfa t coseno de beta t más una constante arbitraria c2 e a la alfa t seno de beta t. Esto es x de t igual a c1. Como alfa es 0, tenemos entonces e a la 0 coseno, beta es 2, entonces 2t, más c2 e a la 0 seno de 2t. E a la 0 es 1. Tenemos entonces x de t igual a c1 coseno de 2t más c2 seno de 2t. Vamos a usar las condiciones iniciales para hallar las constantes. La primera condición inicial es que en el tiempo 0 la posición era 0. Es decir, que si cambiamos el tiempo por 0, la posición x de t debe ser 0. Al cambiar el tiempo por 0 obtenemos c1 coseno 2 por 0 es 0, es decir, coseno de 0, más c2 seno de 2 por 0, seno de 0, y debe ser igual a 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Por tanto nos queda simplemente c1 por 1 igual a 0. c1 es 0. Y si c1 es 0, tenemos que x de t es igual. C1 es 0, entonces toda esta parte que está con coseno de 2t daría 0. Queda simplemente C2 seno de 2t. Ahora vamos a usar la condición inicial que está dada con la derivada. X' de 0 es igual a menos 10. Para eso, primero debemos derivar. X' de t sería igual. La derivada del seno de 2t es coseno de 2t por la derivada interna, es decir, por la derivada de 2t, que es 2. Entonces daría 2 coseno de 2t. Entonces 2c2 coseno de 2t. Ahora, al cambiar el tiempo por 0, nos queda 2c2 coseno de 0, debemos cambiar x' de t por menos 10. Coseno de 0 es 1, 2c2 igual a menos 10. Este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir al menos 10 y obtenemos entonces que c2 es igual a menos 5. Por tanto, la función de posición x de t
es igual a menos 5 seno de 2t. Aquí tenemos la gráfica de la función de posición, donde el eje horizontal es el tiempo t y el eje vertical es la posición de la masa. Es decir, x de t igual a menos 5 seno de 2t. Inicialmente la masa se encuentra en la posición de equilibrio, es decir, x de 0 es 0. Pero como se libera con una velocidad ascendente, entonces la masa va a estar arriba de la posición de equilibrio. Pero arriba de la posición de equilibrio convenimos que sería una elongación negativa. Entonces en la gráfica de x de t se tendría que x de t es negativo. En este punto, donde x de t es menos 5, significa de que la masa está 5 unidades arriba de la posición de equilibrio, que sería su elongación máxima. Luego, a partir de ese punto, la masa comienza a bajar hasta llegar de nuevo a la posición de equilibrio aquí en t igual a pi medios. Después, la masa sigue para abajo de la posición de equilibrio. Abajo de la posición de equilibrio se considera x de t positivo. Y llega hasta este punto que tendría una elongación de 5 unidades abajo de la posición de equilibrio. Luego la masa comienza a subir hasta llegar nuevamente aquí en t igual a pi a la posición de equilibrio. Observemos que en t igual a pi, la gráfica de x de t se repite, comienza como en t igual a 0, es decir que el periodo de esta función x de t es pi. Hasta llegar a 2pi, la gráfica entre 0 y pi es idéntica a la gráfica entre pi y 2pi. Como el movimiento es armónico simple, entonces la gráfica se repite cada pi unidades.